Cuando pensamos en el rey Salomón, la imagen que nos llega es la del monarca justo y sabio, el hijo de David que dirigió el templo de Jerusalén y que gobernó con una fama tan grande que aún hoy su nombre es sinónimo de sabiduría. Fue aquel que resolvía disputas imposibles, aquel cuya inteligencia asombraba incluso a las reinas y emperadores. Pero, ¿y si esa no fuera toda la historia? Porque detrás de esa figura luminosa existen tradiciones más antiguas y textos ocultos que muestran un rostro muy distinto, casi inquietante. En el Testamento de Salomón, un escrito atribuido a la antigüedad, pero cargado de secretos prohibidos, se nos revela que el rey poseía un objeto sagrado y temible, un anillo mágico otorgado por Dios mismo, con el cual podía invocar, controlar y someter a entidades que no pertenecen a este mundo, demonios con nombres olvidados, espíritus destructores, sombras que representaban enfermedades y tormentos y fuerzas de la naturaleza. No solo los conocía, sino que los obligaba a trabajar para él, a levantar piedras de su templo, a obedecer las órdenes de un hombre que había traspasado la frontera entre lo divino y lo prohibido. Este es el otro Salomón, el que conversaba con seres invisibles, el que caminaba por el filo de la sabiduría y la locura, el que transformó a las fuerzas oscuras en sus siervos. Y aquí surge la pregunta: ¿estamos ante el rey más sabio de la historia o ante el primer invocador, el primer hechicero que logró dominar a las mismas entidades que rozan el horror cósmico? Este es un enigma que ha fascinado a ocultistas, místicos y estudiosos durante siglos, y hoy nos adentraremos en sus secretos. Yo soy el tío Funky y hoy vamos a ver el rey Salomón. Parte 1. El anillo de Salomón, la llave del poder oculto. Entre los muchos símbolos que rodean al rey Salomón, ninguno ha sido tan enigmático como su anillo, conocido en la tradición como el sello de Salomón. Según los textos, este no era un simple adorno real, sino un artefacto otorgado por el mismo Dios, cargado de un poder que trasciende la comprensión humana. El anillo estaba grabado con un sello sagrado, un símbolo que le confería la capacidad de invocar y someter tanto a ángeles como a demonios. Con él, Salomón podía ordenar a los espíritus del aire, del agua, del fuego y de la tierra. Podía abrir las puertas de lo invisible, trazar límites donde otros hombres solo encontrarían el abismo del caos. En algunos relatos cuentan que con ese anillo logró esclavizar a decenas de entidades demoníacas, forzándolas a trabajar en la construcción de su templo. Fuerzas oscuras que en cualquier otro contexto hubieran destruido al hombre, ahora obedecían como siervos a un rey que no solo era sabio, sino también amo de secretos prohibidos. El anillo no solo representaba poder, representaba una llave cósmica, un artefacto que conectaba lo terrenal con dimensiones ocultas, un portal entre la luz y la sombra, entre el orden divino y las profundidades del horror. En ese pequeño objeto se contenía la paradoja. ¿Era un regalo divino para edificar lo sagrado o una tentación peligrosa que acercaba a Salomón a un conocimiento reservado a lo inhumano? Y aquí surge el misterio que resuena hasta hoy. ¿Qué clase de poder era realmente el sello de Salomón? ¿Un instrumento celestial o un artefacto que lo convirtió en el primer hombre en atreverse a gobernar el caos y las fuerzas oscuras? Parte 2. El Testamento de Salomón, el libro prohibido. Entre los textos ocultos que la tradición ha dejado, pocos resultan tan perturbadores como el Testamento de Salomón. Este escrito apócrifo, marginado de la Biblia oficial, nos muestra un rostro muy distinto del rey sabio, no al juez justo ni al constructor del templo, sino al invocador de demonios que relata en primera persona cómo los convocaba, interrogaba y sometía bajo su voluntad. En estas páginas se describe cómo el anillo de Salomón le permitía encadenar a seres terribles con formas monstruosas y poderes sobrenaturales. Uno a uno, los demonios se presentaban ante él, algunos con rostros deformes, otros como bestias cósmicas, encarnaciones del viento
del hambre, de la enfermedad o de la muerte misma, y a todos, a pesar de su horror, terminaban obedeciendo las órdenes del rey. El testamento narra que muchos de estos demonios fueron obligados a trabajar en la construcción del Templo de Jerusalén. Piedras inmensas eran movidas no por manos humanas, sino por criaturas arrancadas del abismo, espíritus oscuros que fueron forzados a levantar lo que debía ser la morada de la presencia divina. La paradoja es brutal. Un templo consagrado a Dios, construido por manos demoníacas. Un relato que nos obliga a preguntarnos, ¿acaso la grandeza de lo sagrado puede nacer del sometimiento de lo prohibido? ¿O este pacto de fuerza revela un costado más oscuro de Salomón, donde la línea entre lo divino y lo demoníaco se dibujaba peligrosamente? Porque si damos crédito a estas historias, entonces el templo no fue solo una obra inspirada por la divinidad, sino también un monumento levantado con las energías más sombrías del universo. Parte 3. Los demonios de Salomón, la Gotía y sus 72 demonios. Si el testamento de Salomón nos mostraba al rey sometiendo a fuerzas oscuras, siglos más tarde surge otro texto aún más temido, la Ars Gotia, el primer libro de la llave menor de Salomón. Este grimorio recopila los nombres, símbolos y descripciones de 72 demonios que, según la tradición, fueron sellados por el rey con su anillo y encerrados para siempre. Cada uno de ellos posee un aspecto monstruoso, ajeno a toda lógica humana. Existe Baal, por ejemplo, que aparece con múltiples cabezas, de hombre, de gato y de sapo, gobernando sobre legiones infernales. Asmodeo, quizá el más famoso, que encarna la furia y la lujuria, con 3 cabezas animales y un cuerpo capaz de arrasar con ciudades. Paimon, representado como un rey demoníaco montado en un dromedario y trae consigo una corte de espíritus y conocimientos prohibidos. Andras, que por su parte parece como un ángel caído con una cabeza de búho y una espada en su mano, sembrando caos y muerte entre los hombres. Y lo fascinante y aterrador es que estas criaturas no son simples diablos con cuernos y cola, como la iconografía popular nos hizo creer. Son horrores polimórficos, seres cuya forma parece romper las leyes de la naturaleza, cercanos a lo que hoy llamaríamos entidades cósmicas, seres que existen en un plano más allá del humano, pero que en ocasiones logra manifestarse distorsionando la realidad con su mera presencia. En este sentido, la Gotía no solo es un catálogo de demonios, sino también un mapa del abismo, una lista de entidades que, al igual que los monstruos de Lovecraft, se escapan a cualquier definición. No son solo maldad personificada, sino principios cósmicos con conciencia propia, fuerzas del universo disfrazadas de monstruo. Y así, la figura de Salomón adquiere una matiz aún más inquietante. No solo fue el rey sabio, sino también el carcelero de horrores inimaginables, el hombre que habló cara a cara con los demonios que habitan más allá de la comprensión humana. Parte 4. Sabiduría o blasfemia, el precio del conocimiento. Cuando pensamos en Salomón, lo primero que nos viene a la mente es la imagen del rey justo, sabio, inspirado directamente por Dios, el constructor del templo de Jerusalén, el hombre que resolvía disputas imposibles y que fue celebrado en las escrituras como ejemplo de virtud. Pero detrás de esa imagen de luz existe una sombra que no todos se atrevían a mirar, porque la misma sabiduría que lo hizo famoso también lo llevó a lugares prohibidos. Salomón no solo aprendía de los ángeles, sino también de los demonios. No solo le pedía consejos a Dios, sino que forzaba a criaturas del abismo a revelarle secretos sobre el cosmos, la medicina, las estrellas y hasta sobre la naturaleza misma del alma humana. En ese sentido, su conocimiento era una espada de doble filo, una parte celestial y otra profundamente blasfema. Imagina por un momento a un hombre que, en nombre de Dios, convoca entidades que ningún mortal
debería conocer, que ordena a seres oscuros a trabajar bajo su mando como esclavos que cargan piedras, moldeando metales para levantar el templo sagrado. ¿Esto fue un acto de fe o fue el primer gran pacto con lo que hoy llamaríamos fuerzas cósmicas, incomprensibles y peligrosas? Aquí surge el dilema. ¿Salomón fue bendecido o maldito por su búsqueda insaciable de conocimiento? Porque mientras más entendía del universo, más se acercaba a esa línea invisible que separa lo divino de lo prohibido, y cruzar esa línea siempre tiene un precio. Los textos más antiguos lo describen como un sabio iluminado, pero en los relatos ocultistas posteriores aparece como un mago que se atrevió a mirar donde nadie se atrevía, un hombre que podía hablar con los cielos, pero que también cargaba consigo las voces del abismo. Su figura se convierte, así, en un símbolo trágico, el de aquel que lo tiene todo, pero cuya grandeza está acompañada por una condena silenciosa. Y aquí es donde quiero detenerme y preguntarte, ¿dónde trazamos la frontera cuando la búsqueda de la verdad deja de ser un camino de fe y se convierte en una forma de sacrilegio? Quizás el verdadero misterio de Salomón no esté en lo que construyó con sus manos, sino en el precio oculto de lo que aprendió con su mente. Parte 5. Ecos en la magia y el ocultismo. La historia de Salomón no quedó encerrada en la Biblia ni en los textos apócrifos. Su sombra se extendió a lo largo de los siglos, transformándose en un faro por todo aquel que buscaba el poder en lo oculto. Desde la Edad Media hasta el Renacimiento, su nombre aparece una y otra vez en grimorios, tratados de magia y manuscritos prohibidos. En estas páginas oscuras, Salomón ya no solo el rey sabio de Israel, se convierte en el arquetipo del mago absoluto, el hombre que logró lo impensable, someter a lo innombrable. Su anillo y su sello y su autoridad sobre los demonios son descritos como modelos para los futuros practicantes de magia ceremonial. Piensa en grimorios como el Clavícula Salomonis, conocido como la llave de Salomón, donde se detallan rituales de invocación, círculos mágicos y fórmulas de protección, o en el Ars Scotia, que atribuye al rey y el conocimiento de 72 demonios, con sus nombres, jerarquías y funciones. Estos textos fueron copiados y traducidos y usados por magos medievales, renacentistas, que creían estar siguiendo las huellas del sabio rey bíblico. Y lo más inquietante es esto: mientras para la religión oficial Salomón era un ejemplo de sabiduría, en el mundo del ocultismo se convirtió en una figura casi demiúrgica, el hombre que, con un simple sello, podía hablar con entidades que trascendían el tiempo y el espacio, el mago que probó que lo divino y lo infernal pueden ser forzados a obedecer. ¿Qué nos dice esto sobre nuestra fascinación por lo prohibido? Durante miles de años, alquimistas, brujos y ocultistas vieron en Salomón no a un rey santo, sino a un pionero en el arte de dominar fuerzas que escapan del entendimiento humano. Y quizás, más allá de los textos y las leyendas, lo que nos atrae en esa imagen universal, la del hombre que desafía los límites del cosmos para arrancar sus secretos. En este punto, Salomón deja de ser solo un personaje histórico y se convierte en un arquetipo eterno, un símbolo del conocimiento como fuego que ilumina, pero también puede quemar. Parte 6. El legado del rey que habló con demonios. La figura de Salomón nos deja una pregunta inquietante. ¿Qué nos revela esta leyenda sobre la obsesión humana con dominar lo incomprensible? Desde los albores de las civilizaciones, el ser humano ha sentido la necesidad de darle forma al misterio, trazar símbolos de protección, levantar templos, invocar nombres secretos, levantar conjuros y pactos, como si lo infinito pudiera encerrarse en palabra o en geometrías. En Salomón descubrimos un espejo, esa pulsión. Su sabiduría, entregada por Dios, lo acercaba a lo divino, pero su trato con demonios y fuerzas prohibidas lo acercaba también al abismo. En su anillo, en sus sellos, en su conocimiento oculto, palpita la eterna dualidad humana, el deseo de elevarnos hacia lo luminoso y al mismo tiempo la tentación de someter aquello que trasciende nuestra comprensión. El sello de Salomón no es solo un artefacto mágico en el relato, es símbolo de la soberbia del hombre,
que mira al vacío y se convence de que puede hacerlo obedecer. Sus demonios no son únicamente seres mitológicos que representaban la sombra del poder, las fuerzas caóticas que cada cultura ha imaginado y temido, que siempre retorna bajo diferentes máscaras. Aquí es donde el eco del horror cósmico resuena con fuerza, porque, como en los relatos de Lovecraft, cada intento de dominio sobre lo desconocido abre una puerta a una verdad aterradora. Hay potencias que no entienden de reyes ni de pactos, fuerzas que no se pliegan a sellos ni a invocaciones, entidades que, aunque nombradas, permanecen intactas, inabarcables, esperando en los márgenes de nuestra realidad. El poder absoluto, ese que Salomón creyó tener por un instante, no existe, y quien lo busca termina inevitablemente devorado por lo inabarcable. Por eso, el legado de Salomón no es solo el de un rey, ni de un sabio, ni el de un constructor de templos, sino el de una advertencia universal. Nos recuerda que el conocimiento puede iluminar, pero también puede quemar, que no toda sabiduría está destinada a ser poseída y que a veces los mayores secretos son los que no debemos aprender a pronunciar. Y tal vez ahí esté la verdadera inquietud, no en que Salomón controlaba demonios, sino en que esos demonios sigan esperando, aún hoy, al borde de nuestros rituales, de nuestros libros prohibidos, de nuestros pensamientos más oscuros, aguardando pacientemente a ser invocados una vez más. Y listo, viajeros del olvido, gracias por acompañarme en un viaje hacia el universo del Rey Salomón y sus demonios. No te olvides de seguirme en mis redes sociales y nos vemos en otro viaje a lo desconocido.